Dios eterno, te rogamos que quites todo estorbo, que perdones nuestros pecados. Rogamos que tú seas la guía a través de tu Santo Espíritu en este tiempo, Señor, que vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos que dispongas los oídos y los corazones a recibir tu palabra, a entenderla, pero sobre todo a obedecerla. Como dice tu palabra, que estás en medio de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 115 y para ello me permití usar una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Las versiones católicas, el nombre de Dios, que en nuestras Biblias se pronuncia Jehová, las Biblias católicas lo traducen como Yahvé. Entonces aquí se está refiriendo al nombre del Señor. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Versículo 2. Que no digan los paganos, esa expresión la mayoría de las gentes la aplican a personas que se entiende que no son religiosas y a manera de burla o a manera despectiva les dicen paganos. Pero en este pasaje esa palabra se aplica a personas religiosas. Que no digan los paganos, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo y hace todo cuanto quiere. Plata y oro son sus ídolos, obras de la mano del hombre. ¿De quién son estos ídolos? De los paganos, personas religiosas que tienen o adoran ídolos. Plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza también. Si viéramos a una persona y que no estuviera en uso de todas esas facultades y de todos esos sentidos, entonces diríamos que esa persona está muerta, que esa persona no tiene vida. Entonces lo que nos está diciendo aquí el pasaje es que esos ídolos no tienen vida, aunque tengan semejanza de hombre. Y termina diciendo entonces el versículo 8 que semejantes a ellos son los que hacen esos ídolos, pero también los que ponen su confianza en ellos. Tenemos que recibir lo que Dios dice en su palabra sobre los ídolos, las imágenes o figuras que las personas tienen para adorarlas o inclinarse ante ellas por creer que tienen alguna relación con Dios o que poseen poder para obrar a favor de la vida de estas personas. Porque eso no es así. Como leímos en el Salmo 115, son figuras que no tienen vida. Bien, vamos a continuar con lo que Dios señala en el capítulo 20 de Éxodo, el versículo del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En la traducción Palabra de Dios para Todos, el versículo 5 dice: No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos
incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Lo que está dando a entender aquí, que Él iba a castigar por la maldad de adorar ídolos, iba a hacer que ese castigo alcanzara no solamente a ellos, sino a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos. Si observamos el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, los versículos 15 y 16 dicen: «Guardad pues vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra». Aquí vemos que Dios está haciendo una advertencia acerca de nuestras almas. El capítulo 32 del libro de Éxodo, la palabra dice a partir del versículo 1: «Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido». Dice el versículo 3: «Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellas y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel aquí? Estaban dándole la gloria y la honra que correspondía a Dios, que los había liberado de su condición de esclavitud en Egipto, a una obra que ellos habían hecho con sus manos, a un becerro de oro, a algo que no tenía vida. Sin embargo, ellos le estaban atribuyendo que ese su Dios los había sacado de Egipto. Entonces, lo que observamos aquí es que el hombre, en el velo espiritual que tiene en su mente, en su corazón, atribuir a una obra de manos de hombre las cosas que hace Dios. Y siendo que ellos los fabricaron, los están reconociendo como si fueran dioses. Por eso Dios en el primer mandamiento dice que no tendrán dioses delante de Él, pero haciendo referencia a que las personas les atribuyen esa condición de deidad a algo que hicieron sus propias manos. Pero también veamos, por ejemplo, lo que dice el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. El versículo 6 nos dice: «En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de manos de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos». Dice el versículo 10: «Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto». Dice el versículo 13: «Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas». Mas ellos no obedecieron. Entonces Dios los había liberado de Egipto. Allá se habían acostumbrado, aunque sabían que Dios había guiado al patriarca Abraham, a Isaac y a Jacob, sabían que existía Dios. Sin embargo, se habituaron a que tenían ídolos a los que se les adoraba, y eso se quedó muy impregnado en ellos. El capítulo 25 de Jeremías dice a partir del versículo 6:
No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, después de haber salido de Egipto, ellos seguían con ese hábito de tener imágenes, de hacerse esculturas para adorarlas. Entonces, la figura representativa después de haber salido de Egipto era ese becerro de oro. Pero también vemos que cuando se los llevaron a Siria, ellos habían pecado contra Dios por haber adorado ídolos. Dios los saca de manos de los asirios y vuelven a caer en el mismo pecado de idolatría. En Isaías 54, en el versículo 5, la palabra dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Nos dice versículo 20 del capítulo 3 de Jeremías: porque como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a su pueblo Israel? Le está diciendo: yo te traté como esposa y ahora me eres infiel porque te has ido a adorar a otros dioses. En el libro de Ezequiel capítulo 14, dice en el versículo 6: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de adorar imágenes no es cualquier cosa, es un pecado muy grande, un pecado que Dios lo mira como algo abominable. Y si nosotros vemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 50, en el versículo 6 y 7, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban, los devoraban. Dice el versículo 17, rebaño descarriado es Israel, leones los dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. Y en el capítulo 55, en el versículo 34, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Y aquí vemos que a Nabucodonosor, Dios le está diciendo que es semejante a Satanás, pues vemos en el libro de Apocalipsis que a Satanás se le identifica como el gran dragón. Pero también podemos ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 29, que en el versículo 3 dice Dios: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. También igualmente a Faraón, Dios le está diciendo que es semejante a Satanás. ¿Pero por qué les dice esto? Si observamos el capítulo 17 en el versículo 7 del libro de Levítico: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Entonces, lo que Dios les está diciendo no son las figuras que han hecho con sus manos lo que están adorando. Lo que están adorando son a demonios. ¿Qué es entonces lo que tenían en común esos imperios tratándose de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de los medos y los persas y también de Grecia y de Roma? La idolatría. Y como dice aquí este versículo, que son demonios a los que se adoran a través de esos ídolos, entonces quien está detrás de todo ello es Satanás.
Y eso es algo en común en esos imperios. Y entonces tenemos ahora el contexto para ver lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En la enseñanza anterior a esta, en el capítulo 12 se describe la aparición de el gran dragón escarlata y se hace referencia a que se trata de el diablo o Satanás. Y la característica de la bestia que está personificando a Satanás se describe como un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y veíamos también que la bestia que aparece en el capítulo 13, primer versículo, dice que era una bestia que subía del mar y también contaba con 7 cabezas y 10 cuernos. En ese sentido eran semejantes, pero en el versículo 2 se hacía la descripción de que esa bestia era semejante a un leopardo, con pies de oso, con boca de león, y que el dragón le había dado su poder, su trono y gran autoridad. La semejanza ahora con esta bestia sobre la cual viene montada la gran ramera, esa mujer que se describe en el capítulo 17, vemos que también cuenta con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Que detrás, primeramente, del anticristo, que se describe aquí en el capítulo 13 como una bestia, y la que se describe aquí en el capítulo 17 es Satanás, quien está detrás de ello. Pero ¿quién es esta mujer? En la descripción de su vestimenta de púrpura y escarlata se asocia con la vestimenta que normalmente
distinguía a la realeza. Y en documentales y en noticieros podemos ver a ciertos personajes que utilizan ese tipo de vestimenta. Dice el versículo 6: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y fíjense que hay quien ha llegado a decir que esos 7 montes se trata de la descripción geográfica que ocupa alrededor del Vaticano, en Roma. Pero fíjense lo que nos dice el versículo 10: y son 7 reyes. Vuelvo a leer versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Se está refiriendo a la identificación de esas cabezas con 7 reyes. Y dice el mismo versículo 10: 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿A qué se refieren estos 7 reyes? Si recordamos la estatua que había visto Nabucodonosor, la cabeza representaba al imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata al imperio medo-persa, la parte del abdomen y los muslos hechos de bronce representaban al imperio griego, y las piernas de hierro representaban al imperio romano. Pero está diciendo aquí que 5 de ellos han caído. Cuando Daniel recibe la revelación de lo que significa esa estatua, en su tiempo el imperio egipcio y el imperio asirio ya habían pasado. Entonces ahí van 2: imperio egipcio, imperio asirio. Después sigue el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Al tiempo en que el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, esos 5 imperios ya habían pasado. Repito: Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa y el imperio griego ya habían caído. El que estaba vigente en el tiempo del apóstol Juan era el imperio romano. Entonces, esto significa que hasta el imperio romano estaban contando 6. ¿Pero por qué habla de 7? Veíamos en la enseñanza anterior, hay un imperio que se está levantando y que más o menos el área geográfica que está ocupando es muy similar al imperio romano. Y decíamos que muchos identifican que ese imperio es la continuación del imperio romano. En el caso de la estatua, veíamos que las 2 piernas simbolizaban a un reino dividido, en este caso el imperio romano. Si nosotros recurrimos a la historia, vemos que después del año 300 el imperio romano fue dividido. La parte oriental quedó identificado como imperio bizantino, y ese imperio estuvo a cargo de Constantino y su capital fue Constantinopla. La otra parte quedó centralizada en Roma. Si seguimos observando en la historia, la Iglesia Católica tiene nacimiento entre el año 320 a 350. ¿Cuál fue el origen de su formación? Cuando el Imperio Romano observó que entre más perseguía a los cristianos, estos se reproducían o aumentaba la afiliación de más personas a la fe cristiana, entonces Constantino optó por ya no perseguirlos y adoptar la fe cristiana en apariencia. ¿En qué sentido? Hay un dicho que dice: si no puedes con el enemigo, únete. Entonces lo que hizo Constantino fue adherirse al cristianismo para atraerlos, pero también hizo un sincretismo
de la fe cristiana con la idolatría que tenía Roma. Esa religión naciente, que fue la católica y que sigue hasta nuestros días, es la que ha seguido manejando Roma. En ese sentido, el Imperio Romano no tuvo fin, sino que tuvo una continuidad con ese matiz, con un matiz religioso. ¿Por qué es importante esto? Porque en la actualidad lo que estamos viendo es el movimiento ecuménico, pero el movimiento ecuménico, si lo vemos de una forma simplista, diríamos, pues es la unión de todas las religiones del mundo. Pero esto va más allá. ¿En qué sentido? En el momento en que todas las religiones se unen, tiene que haber un consenso en las creencias. Algunas religiones van a tener que dejar cosas de las que creen, las van a tener que hacer a un lado para que las demás las acepten. Pero también muchas van a tener que adoptar cosas en las que no creían. ¿Y a qué nos lleva esto? Si observamos la conducta de los líderes católicos en el sentido de lo que antes creían con respecto al matrimonio, vemos que ellos ahora aceptan, según declara el Papa, argumentando que los homosexuales y otro tipo de preferencias sexuales tienen derecho a tener familia, es decir, a casarse, pero también con respecto a otros temas, por ejemplo, el aborto, que antes no era aceptado, sino era inclusive motivo de excomunión o de ser considerado un pecado muy grande, ahora abiertamente lo aceptan. Y así como ese hecho, otras religiones van a aceptar cosas que antes las veían mal, que antes las rechazaban. Pero lo que hemos visto a través de la historia de esta religión es que ha tenido un acercamiento muy estrecho con los gobiernos. ¿Y a qué nos lleva esto? Que en conjunto promueven modificaciones a las leyes. En cuanto los gobiernos se dedican a modificar las leyes para que sean aceptadas cosas que antes no eran tolerables y se veían mal o eran considerados pecado o inclusive hasta delito, la religión les da una validez espiritual. Si observamos el punto de vista de estas personas que tienen este tipo de conductas, para ellos nada más es una justificación de sus actos. Pero lo grave es que las religiones les están dando cabida, les están dando esa libertad y entonces ya no están creando en ellos una conciencia de que esas conductas es algo que Dios rechaza en su palabra y que van a tener consecuencias espirituales de eternidad. Cuando hayan fallecido, ellos tendrán una condenación por la eternidad. Y lo grave de esto es que estas personas van a creer que como las religiones ya unidas en ese movimiento ecuménico las están aceptando, pues entonces ellos van a creer que están bien delante de Dios. Eso es lo grave. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 23 en los versículos 13 y 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. La finalidad del movimiento ecuménico no es nada más la unión de las religiones, sino que va a ser un instrumento que va a utilizar el falso profeta, escrito en el capítulo 13, versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. También hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen
hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y dice el versículo 4 en el capítulo 20 de Apocalipsis: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vemos que este falso profeta va a hacer uso de esa religión que va a surgir del movimiento ecuménico para los propósitos del anticristo y en primera instancia de Satanás, porque van a hacer que las personas que habitan la tierra los adoren, y no solamente que los adoren, sino que se pongan la marca. Dice el versículo 16: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y cuando aquí está diciendo que no van a poder comprar ni vender, se refiere a todo, no nada más de comprar lo que la gente necesita. Cuando uno va a solicitar un empleo, lo que uno está haciendo es vender la prestación de los servicios que uno provee como profesionista o como técnico, a lo que se dedique la persona. Entonces se refiere a toda la actividad que implique una remuneración, no nada más a comprar o a vender objetos o mercancías. Esto es muy grave. Es obvio que el anticristo no se va a aparecer así tal cual, sino que él se va a presentar o se va a dar a conocer ante las naciones, ante el mundo, como una persona muy carismática, muy preparada para resolver los problemas que en ese momento se tengan en las naciones. Él va a ser una persona muy inteligente, tanto que va aparentemente a dar solución a todos los problemas sociales y económicos que esté viviendo la humanidad. Pero a partir de los 3 años y medio que hayan transcurrido de que él se da a conocer, su actitud va a cambiar. Y en ese lapso va a estar trabajando activamente el falso profeta con esa religión de la gran ramera que se está hablando en el capítulo 17. Ahora, ¿cómo es que van a ser engañadas las personas al estar afiliadas a esa única religión? Si observamos en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es obvio que quien esté enseñando en las iglesias no van a aparecerse literalmente como demonios. ¿Por qué? Fíjense, dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De qué manera? Fíjense lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, a partir del versículo 3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, los predicadores y los dirigentes de esa religión o de las religiones que se estén uniendo, aquí claramente dice que son ministros de Satanás. ¿Y qué es lo que van a ministrar? Pues doctrinas de demonios. Pero también no va a ser algo así tan sencillo de identificar. Cuando la Escritura dice en Mateo 4, dice el versículo 2 en adelante, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, el Señor Jesucristo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo le estaba citando la Escritura. Pero vemos que el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo aquí? Le está citando también las Escrituras. Pero el Señor Jesucristo le vuelve a responder igualmente. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que podemos tener presente con esto? Los que estén ministrando como falsos profetas, lo que van a hacer es alterar la doctrina, dar una interpretación a la Escritura que no es lo que está diciendo la palabra. Pero sabemos también que quienes predicamos la palabra nos podemos equivocar. Somos humanos y podemos equivocarnos, pero no lo hacemos con intención de desviar la doctrina o de apartar a las personas de la fe cristiana o del Evangelio o de lo que Cristo nos ha legado en su palabra. Pero en cambio ellos sí lo van a hacer, y en nuestros días podemos ver sectas que son totalmente antibíblicas. Cuando nos encontramos con ese tipo de personas que andan repartiendo literatura o nos quieren compartir de su doctrina, y nosotros con la Escritura en la mano les damos respuesta o les mostramos que lo que están enseñando no es así, lo que hemos visto es que ellos han ido cambiando, han ido modificando sus doctrinas, las han hecho más sutiles, de manera que si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, pueden hacer tropezar a alguien en ese sentido. Pero como hemos visto, la religión que esté predominando en ese momento, el objetivo va a ser que adoren a Satanás y adoren al anticristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es profundizar en el estudio bíblico y también asimismo motivar a que quien sigue la fe cristiana crezca en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra. Entonces debemos de tratar de tener la mayor información para tener un acercamiento más certero a la interpretación de la palabra, y a las personas que se van adhiriendo a la fe cristiana, guiarles para que también crezcan en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra y sean menos sujetos o menos propensos a que sean movidos por ese tipo de doctrinas que no son bíblicas. ¿Qué podemos concluir de esto? Que debemos de compartir de la mejor manera posible la palabra para que mantengamos la doctrina bíblica y lo más apegado a lo que dice la Escritura. Si Dios hoy ha hablado a tu vida para que no seas llevado por esas doctrinas de demonios, por esas doctrinas antibíblicas, por esas doctrinas anticristianas, para que no llegues a quedarte en ese juicio que viene sobre los moradores de la tierra y tengas que, por necesidad, ponerte la marca y adorar al anticristo y adorar a Satanás, yo te invito que le entregues hoy tu vida a Cristo, a que inclines hoy tu rostro, que reconozcas al Señor Jesucristo en tu vida.
Si no sabes cómo hacerlo, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Señor, yo he pecado contra ti y me arrepiento porque sé que mis pecados me condenan a un castigo eterno. Sé que tú veniste hace 2000 años a padecer y a morir en la cruz del Calvario y que tu santa sangre fue derramada en esa cruz. Sé que tu santa sangre es útil para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Te ruego que hoy mis pecados los perdones por ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Él recibió el castigo que yo merecía en esa cruz. Sé que en esa cruz Él murió y que fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado y ahora está sentado a tu diestra, intercediendo por mí. Te ruego que limpies mi corazón y que mores en él y que me transformes, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te ruego que guíes mi vida. Gracias por lo que has hecho por mí, porque lo creo y reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que todos los méritos son de Él y en nada yo he contribuido a mi salvación porque no tengo ningún mérito. Gracias, Dios, por darme esa preciosa oportunidad de tener la salvación, de tener el perdón de mis pecados. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tus palabras fueron sinceras y Dios ha visto tu corazón y Él ha comprobado que tú lo has creído, Él te ha perdonado. Bienvenido a la familia de Dios. Señor, te agradecemos tu palabra y agradecemos este tiempo que nos has permitido escuchar tu palabra y poder entender un poquito más de ella. Te agradecemos, Dios, y te agradecemos tus bendiciones, cada una de las bendiciones que nos otorgas cada día. Y, Señor, te rogamos por aquellos que tienen necesidades. Sé tú con ellos, bendíceles, guárdales, prospérales en sus necesidades, Señor. Y te rogamos tu guía y tu bendición para el resto de la semana. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.